Ahora veremos un tema muy interesante que es la alta disponibilidad para bases de datos. Aquí actualmente tenemos una base de datos. Esta base de datos es una base de datos de Azure SQL. Entonces, en esta base de datos podemos tener algo que se llama replicación geográfica activa. Esta replicación geográfica activa lo que hace es permitirnos la creación de bases de datos secundarias legibles, es decir, solamente de solo lectura, y bueno, es para solamente una base de datos individual, Estas bases de datos se pueden encontrar en la misma región o en una región distinta. Y bueno, por el momento esta replicación geográfica activa no está disponible para SQL Managed Instance. ¿Cómo va a funcionar esta parte? Aquí básicamente lo que hacemos es replicar la base de datos hacia un sitio secundario, y cuando llega la hora de hacer el failover lo podemos hacer pero de manera manual. Es la gran diferencia contra otra opción que vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacer la replicación geográfica activa? Vamos a dar clic sobre réplicas en la parte de la base de datos, seleccionamos crear réplica. Bueno, antes de ello vamos a cerrar aquí, vamos a leer un poco más sobre esto. Vamos a dar clic sobre réplica. En la parte de replicación geográfica activa ya mencionamos que permite crear una base de datos secundaria legible que se va a sincronizar continuamente con la base de datos principal. Esta base de datos secundaria puede estar en la misma región, en la principal, o en otra región, básicamente. Entonces, esta está diseñada para permitir una alta disponibilidad, o más bien una continuidad empresarial, para que nosotros podamos recuperarnos rápidamente si se produce algún desastre a nivel regional o alguna interrupción a nivel de gran escala. Entonces, ¿cómo pues realizamos esto? Primero, en esta gráfica podemos ver que tenemos aquí el usuario. El usuario pues se va a conectar primeramente a Azure Traffic Manager, que va a decir hacia dónde se va el tráfico. Entonces aquí nosotros lo redirigimos a un load balancer. Entonces este balanceador de carga va a mandar básicamente la solicitud o la escritura de los datos hacia esta base de datos principal. Esta base de datos principal va a tener una réplica exactamente igual, tanto pues podemos tener incluso un load balancer replicado, podemos tener en la región secundaria también conectado hacia el Traffic Manager. Pero bueno, una vez que ya tenemos esta base de datos de réplica, esta nos puede servir también para solo lectura. Esto es cuando, por ejemplo, queremos estar haciendo o digamos delegando un poco el performance del equipo de la base de datos principal, y solamente utilizar la secundaria para lectura, por ejemplo para reportes, y estar no saturando el procesamiento en la base de datos principal. Para eso también nos puede funcionar esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a dar clic sobre seleccionar una georréplica. Vamos a dar clic, eso ya está lleno porque vamos a elegirlo sobre esta base de datos. Aquí lo que tenemos que hacer es crear un servidor de base de datos similar, pero obviamente en el otro lado. Como este es el mismo servidor, obviamente no se puede, porque deberíamos tener este servidor y la misma base de datos en ese servidor. Necesitamos otro en otra ubicación. Vamos a decirle crear nuevo. Vamos a elegir aquí el servidor, sería server número 2. Vamos a elegir la región, en este caso la región voy a colocarla en Europa, en el norte de Europa. Bueno, aquí parece que no está permitida esta región. Vamos a elegir otra región. Vamos a elegir West US número 2, a ver si está disponible. Parece que no. Vamos a elegir la región número 2. ¿Por qué? Bueno, porque
mencionamos que no todas las regiones tienen disponibilidad de hacer todo esto. No todas las regiones. Vamos a intentar con Central US. Ok, ahí está. Vamos a permitir que las aplicaciones puedan conectarse a ese servidor. Y esto es cuando queremos hacer queries a este servidor. Ya mencionamos que es una base de datos de solo lectura. Vamos a decirle que sí. La autenticación va a ser la misma que en la primera base de datos. Vamos a elegir continuar. Y vamos a decirle que no queremos un Elastic Pool. ¿Cuál es el tamaño de esta base de datos? Va a ser similar a lo que ya tengo en la primera, que elegí Basic y solamente 100 megabytes de storage. Aquí voy a estar seleccionando geo redundante para tener el tema de que yo pueda estar replicando hacia otra región. Vamos a decirle networking, siguiente, esto no porque es la parte de la seguridad, y crear. Una vez que creo hay que esperar a que termine esta parte. También a considerar que en hiperescala se está implementando esta parte porque anteriormente no estaba disponible para las bases de datos con hiperescala. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología? La replicación geográfica activa aprovecha la tecnología llamada Always On, que lo que hace es replicar de forma asíncrona. Asíncrona es que primero pues va a copiar la base de datos digamos no en tiempo real, y bueno, esto lo que va a hacer es que vamos a tener la copia en la base de datos secundaria básicamente. Ahora vamos a esperar a que termine esta tarea. Ahora, una vez que ha terminado, vamos al recurso. Vamos a dirigirnos hacia réplicas y aquí puedo ver que tengo el nodo primario y el nodo secundario que actualmente está en otra región. La región primaria es US y la región secundaria es Central US. Y aquí, como podemos ver, el estado de la primera base de datos es online y la otra es solamente de solo lectura. Eso es porque la base de datos secundaria solamente es de solo lectura. No podemos digamos tener escritura en esa base de datos o escribir datos. Ahora vamos a tratar de conectarnos a esta base de datos, que es la número 2. Vamos a conectarnos. Vamos a decirle que es este servidor y esta es la contraseña. Conectar. Sign in. Selecciono OK. Vamos a iniciar sesión con mi cuenta. Y voy a agregar aquí al firewall de la base de datos mi IP. Vamos a decirle OK. Y actualmente me estoy conectando a la base de datos secundaria, que debería tener los mismos datos que tengo en la base de datos primaria. Aquí tengo mi base de datos y vamos a ver si tengo alguna tabla. Y aquí puedo ver que tengo la tabla clientes. Vamos a hacer una query. Y podemos ver que en efecto tenemos los datos en la base de datos secundaria, tal como lo tenemos en la base de datos primaria. ¿Por qué? Bueno, porque es una base de datos de solo lectura con los mismos datos. Pero como mencionamos, incluso el firewall está cerrado. Entonces nosotros debemos de proveer la parte del firewall para pues conectarnos a esas redes. En este caso con mi IP, que ya me conecté a esta base de datos. Entonces vamos a dirigirnos de nuevo a la base de datos principal. Seleccionamos réplicas y en esta parte vamos a dar clic
sobre la réplica. Y aquí puedo seleccionar Stop Replication y forzar Failover. Mencionamos que cuando tenemos georreplicación no tenemos digamos la replicación o más bien el failover de manera automática. Nosotros debemos de realizar este failover o este cambio hacia la segunda base de datos. Y para forzar el failover lo único que tenemos que hacer es decirle yes, y una vez que empiece a hacer el failover, esto pues no debe tardar demasiado. Vamos entonces a ver aquí esta tabla mientras se hace el failover. Y aquí, ¿cuándo debemos de utilizar la replicación geográfica? Bueno, cuando queremos la conmutación por error, pero no tenemos la conmutación por error automático. Cuando queremos, por ejemplo, tener protección para Azure SQL, cuando queremos tener protección para Azure con hiperescala, por ejemplo, podemos utilizarlo, o para tener la réplica de una base de datos. En este caso, bueno, se está realizando esta conmutación, parece que ya se generó. Vamos a darle refresh. Y ahora, aquí en este caso, el estado es failover. Esto es porque ya se realizó el failover y en este caso la base de datos principal pues está pendiente. Ahora, en este caso la base de datos secundaria debería de estar trabajando como principal y la primaria trabajando como secundaria. Esto es la replicación geográfica.